introducción a la Biblia, ¿no es así? Ya llevamos diferentes partes estudiándola, hemos estudiado que Dios se ha revelado. ¿Cuántos dicen amén? Dios se ha revelado de manera especial. Él ha querido hablar al hombre. ¿No es así? Él lo ha hecho de diferentes maneras, de múltiples maneras, pero de manera especial se reveló al hombre a través de sueños, a través de visiones, a través de apariciones, ¿no es así? De Él mismo, personalmente a esos hombres. Y toda esa revelación especial quedó registrada ¿en dónde? En un libro, en la Escritura. ¿A través de qué? A través de un proceso llamado inspiración. Literalmente Dios, nos dice el texto, exhaló esta escritura a través de 40 autores humanos inspirados por Él, ¿no es así? En un periodo de un aproximado de 1500 años. Entonces, este libro es inspirado por Dios. ¿Qué trae como consecuencias que este libro sea inspirado por Dios? Bueno, que este libro no es cualquier libro. Es un libro infalible, no tiene falla, es inerrante, no tiene error, es autoritativo porque es la palabra de Dios, tiene derecho a mandarnos, tiene derecho a ejercer autoridad sobre nosotros porque proviene de Dios, ¿no es así? Y es suficiente. Todo lo que Dios ha querido revelar, toda su revelación especial, todo lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios se encuentra aquí. ¿Sí o no? La escritura es suficiente. Dios, hermanos, ha preservado su palabra pura en el cielo. ¿Sí o no? Pero en la tierra, ¿lo ha hecho de una manera milagrosa? No, ya lo aprendimos que no. Dios le ha encargado esa tarea ¿a quién? A su pueblo. Su pueblo tiene la gran responsabilidad de tener una actitud respetuosa ante la palabra de Dios. ¿No es así? Y cuando su pueblo copia o traduce la escritura, lo debe hacer de una manera diligente, responsable. ¿Por qué? Porque Dios considera las copias y traducciones como palabra de Dios siempre y cuando se hagan conforme a los textos que Él inspiró. Los textos originales. ¿No es así? Bueno, a lo largo del tiempo el pueblo de Dios copió y tradujo las escrituras. ¿No es así? Esos libros, ¿verdad?, que fueron reconocidos por la iglesia como inspirados por Dios. No que la iglesia los autorizara, no. La autoridad viene de parte de Dios. Más bien la iglesia solamente reconoció lo que ya estaba inspirado. Esos textos, ¿verdad?, se hicieron en un conjunto solo que es conocida como la Biblia, la palabra de Dios. Y esta noche les hice ahorita un resumen de todo lo que hemos visto estos sábados. Esta noche vamos a contemplar en un vistazo la palabra de Dios, su estructura, más especialmente un poquito acerca de datos históricos que nos van a ayudar a tener un conocimiento más profundo de la palabra de Dios y de una manera diligente, un estudio más acertado hacia ella. ¿Sí, hermanos? Entonces comencemos. Tenemos datos importantes que lo vimos al principio, lo recuerda, de Fundamentos de la Fe, si pueden adelantarle. La Biblia es un conjunto de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, ¿no es así? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Escritos por 40 autores diferentes a través de un periodo aproximado de 1500 años, desde aproximadamente el año 1400 antes de Cristo, cuando se escribió Génesis, hasta el 90 después de Cristo, cuando se escribió ¿qué? Apocalipsis. Eso ya lo tienen anotado, ¿no es así? Bueno. Ahora, se usaron 3 idiomas diferentes: el hebreo, el arameo y el griego. El hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice la siguiente diapositiva? Una sola historia, 2 partes.
La escritura es una sola historia, pero sabemos que está dividido en dos, ¿no es así? La primera parte, el Antiguo Testamento. Contemplemos entonces juntos el Antiguo Testamento. Testamento viene de una palabra que significa contrato, pacto o acuerdo. Antiguo entonces se debe a que esta parte de la escritura, estos 39 libros, narran el antiguo pacto dado por Dios a su pueblo Israel. ¿No es así? Entonces, cuando usted lee Antiguo Testamento, se refiere a ese antiguo pacto del cual esos libros nos narran, el cual Dios dio a su pueblo Israel. Ahora, es importante estudiar el Antiguo Testamento, es importante conocerlo, ¿no es así? No porque sea el antiguo pacto quiere decir que la vamos a hacer a un lado y no lo vamos a estudiar. Es importante, es vital estudiar el Antiguo Testamento, pues sin él sería imposible entender con claridad el Nuevo Testamento. Conceptos como los sacrificios, ¿no es así? Conceptos como la expiación, la redención, el templo, etcétera, 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 no se podrían entender si no tuviéramos la revelación del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Por ejemplo, el Antiguo Testamento narra el origen, el propósito y la caída del hombre, los atributos perfectos de Dios y su santa ley, lo cual es la base para entender por qué necesitamos del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí o no? Si no hemos entendido nuestro origen, nuestro propósito de estar aquí en la tierra, nuestra caída, no hemos entendido quién es Dios, sus atributos y su perfecta y santa ley que se revela con claridad en el Antiguo Testamento, no vamos a entender por qué necesitamos de la redención en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo aquí, hermanos, a mucha gente que tiene una memoria mejor que la de los celulares, porque no veo a nadie anotando. Digo, bueno, yo la verdad, yo sí necesito anotar. Continuamos, por favor. Hay un progreso en esta revelación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, o la revelación del Antiguo Testamento, inició con la revelación ¿de quién? De Dios a Moisés, con el libro de Génesis. ¿En qué año se escribió Génesis? Aproximadamente en el 1445 al 1405 antes de Cristo. Ahí comienza la revelación dada por Dios a Moisés. ¿No es así? Que continuaría esa revelación a través de ese proceso de inspiración hasta el libro de Apocalipsis, recuérdelo, en el año 95 después de Cristo aproximadamente. 1500 años aproximadamente transcurrieron. Finalmente, esa revelación del Antiguo Testamento terminó con el libro llamado Nehemías. Apenas, ¿no es así? En el calendario de lectura anual, hace unos meses terminamos de leer este libro, Nehemías. Se podría decir que leímos el último libro escrito del Antiguo Testamento, un libro que escribió Esdras cerca aproximadamente del año 424 al 400 antes de Cristo. Eso significa que la revelación del Antiguo Testamento fue durante un periodo aproximado de 1000 años. Ese fue el tiempo que duró la revelación dada por Dios del Antiguo Testamento, 1000 años. Aunque los sucesos de los que se hablan son más antiguos todavía. O sea, Génesis se escribió en el 1445 al 1405 antes de Cristo. ¿Estamos? Pero nos habla, por ejemplo, de la creación, algo que sucedió miles de años atrás. ¿Cuándo sucedió la creación? ¿Alguien puede levantar su mano aquí y decir cuántos años aproximadamente tiene la tierra en la que existe? En el que vive.
Porque miren, allá en las escuelas, a nosotros como jóvenes y a sus hijos les están enseñando que la Tierra tiene millones de años. ¿Sí o no? Que venimos del mono. ¿Sí o no? Que hay evolución. Por lo tanto, Dios no existe. ¿Y usted qué le enseña a su hijo? No sabe ni cuántos años tiene la Tierra. ¿Ven por qué es importante? ¿Ven por qué es importante anotar? Bueno, yo porque les dejamos, hermanos, a la escuela la educación de nuestros hijos y cuando son ateos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Sí o no? Ay, ¿sí o no, hermanos? No se hagan las víctimas, ¿eh? Bueno. La creación sucedió aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo. Si hoy estamos en el 2020 después de Cristo, ¿cuántos años tiene la Tierra aproximadamente? 6000 años. No millones, como dicen esos herejes. Tiene miles de años la Tierra, no millones. Ellos aumentan esos millones de millones para creer en algo que nunca han visto, la evolución. Nadie jamás ha visto la evolución. ¿No es así? Dicen ellos tener verdad, razón cierta en la ciencia. Ellos no tienen fe porque la fe es para los tontos. No, ellos tienen fe en la evolución, pero tienen fe. ¿Sí o no? Yo prefiero creer en un Dios vivo y verdadero. Miren sucesos narrados en el Antiguo Testamento. La creación, por ejemplo, nos narra Génesis del año 4000 antes de Cristo. El diluvio, algo que sucedió aproximadamente 2300 años antes de Cristo. Abraham, por ejemplo, vivió en el 2000 antes de Cristo. Isaac, 1860 antes de Cristo, Jacob 1820 antes de Cristo, José y todo este periodo en Egipto 1700 antes de Cristo. Todo esto es un aproximado, ¿eh? El Éxodo 1446 antes de Cristo, los reyes como Saúl, David, Salomón en el año 1000 antes de Cristo, como que ya no se nos hacen tan lejos, ¿no? Acá pasaron miles de años, no muchos. Reino dividido de Israel en el 900 antes de Cristo, Asiria destruye a Israel en el 700 antes de Cristo, el cautiverio de Judá por Babilonia, ¿se acuerda que duró 70 años? En el 606 antes de Cristo, y los judíos regresan a Israel en el 536 antes de Cristo. Es como una línea de tiempo de todo lo que el Antiguo Testamento narra, ¿sí o no? Porque recuérdelo, Génesis, la creación, ¿se acuerda? El último libro. ¿Qué pasó, hermanos? A ver, díganme, Nehemías. Ahí está, los judíos regresan a Israel, Esdras y Nehemías en el 536 antes de Cristo. Ahora, yo sé que apuntar todo, al final si gusta se lo puedo dictar. De todos modos, sabe que con toda confianza puede sacar su celular, tomarle la foto para después copiarlo. Ahora, todos estos sucesos históricos que acontecieron se nos narran en el Antiguo Testamento. Como nos dice la siguiente diapositiva, los detalles de toda esta narrativa, desde la creación hasta el regreso del exilio, son explicados en los 39 libros del Antiguo Testamento, divididos en 5 categorías. ¿Lo recuerda? Siguiente, por favor. Ahí está, los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las 5 categorías? Ley, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. ¿Ya se la sabe de memoria? Es importante. Génesis a Deuteronomio, la ley. Josué a Esther, libros históricos. Job a Cantar de los Cantares poéticos. Isaías a Daniel, profetas mayores. Oseas hasta Malaquías, profetas menores. Todos esos hechos históricos desde la creación en el 4000 antes de Cristo hasta el regreso del exilio babilónico del pueblo de Israel aproximadamente en el 536 antes de Cristo están aquí en el Antiguo Testamento en 39 libros divididos en estas 5 categorías: ley, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores.
Ahora, ¿por qué todo este panorama? ¿Por qué todas estas fechas que se datan? Es bien importante, hermanos, porque mire, uno lee la Escritura y confía muchas veces uno que está leyéndolo de manera sistemática, de manera ordenada, de manera cronológica. Pero no es así. No es así. Si usted puede ver el último libro acomodado en esta sección de profetas menores del Antiguo Testamento es Malaquías. Pero Malaquías no fue el último libro escrito del Antiguo Testamento. Fue Nehemías. ¿No es así? Entonces, tener todos estos datos históricos y precisos nos ayudan a tener un panorama más real de lo que estamos leyendo y acercarnos a la Biblia de una manera adecuada para estudiarla correctamente. Ahora, ¿por qué esto? Porque mire, cuando leemos la Escritura, si tenemos un panorama general de todo el Antiguo Testamento y un panorama general de cada libro, de verdad, hermanos, eso nos va a ayudar muchísimo a poder estudiar de manera correcta la palabra de Dios y entender la plenitud. Mire, levanten su mano, quiero que sean sinceros. ¿Cuántos les ha pasado que van al Antiguo Testamento y no entienden lo que leen? Levanten su mano, sean sinceros. O sea, la verdad es que a la mayoría de nosotros nos ha pasado. Para eso necesitamos este acomodo de datos, cita de fechas, ver la Biblia en su contexto general para poder ir a los libros y decir, este libro se escribió en este año. O sea que antes había pasado esto. Y después pasó esto. Y este libro sucedió cuando estaba ocurriendo esto en el tiempo de Israel. O cuando estaba este rey, ¿no es así? O cuando estaba este profeta, o aquí vivía Daniel, bla, 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 bla. Vamos entendiendo de manera mejor la palabra de Dios. Y sobre todo podemos enseñarla de manera correcta. En resumidas cuentas nos dice la siguiente pantalla, como podemos contemplar el Antiguo Testamento. Ese es un resumen de lo que les acabo de decir. El Antiguo Testamento revelado en un periodo de 1000 años aproximadamente, narra sucesos de un periodo de 4000 años aproximadamente. Por eso uno luego está leyendo un capítulo, salta al otro y ya pasaron 100 años, ya pasaron 60 años, ya pasaron 300 años. O sea, los 39 libros que fueron dados por Dios en un periodo de 1000 años nos narran un periodo de historia de 4000 años. ¿Se imagina decirle yo a usted, escriba en un libro 4000 años de historia? No es cualquier cosa, ¿no? Por eso es indispensable entenderlo. Para un correcto estudio y comprensión bíblica es necesario tener un panorama general de todo el Antiguo Testamento. Ahora les voy a comentar. El libro que estamos utilizando para discipularles, Fundamentos de la Fe, te anima a que tú como maestro de la clase les des un panorama general de todos los libros. O sea, que vayamos a Génesis y veamos quién lo escribió, su fecha, de qué trata el libro, cuál es su propósito y un bosquejo. ¿Para qué? Para que usted en casa, cuando vaya a estudiar Génesis, recuerde quién es autor, en qué fecha se escribió y tener un bosquejo de cómo está dividido y organizado el libro. Eso es excelente, pero le digo la verdad, no nos va a dar tiempo. Tan solo del Antiguo Testamento son 39 libros. Si ocupamos un minuto, son 40 minutos. Y no voy a ocupar 40 minutos. ¿Qué es lo que yo me gustaría hacer? Mire, gracias a Dios por las redes sociales, la tecnología que tenemos hoy. Hay un ministerio que se llama Bible Project, para que lo anote por favor, y esto es tarea para ahora lo del coronavirus, que van a estar en su casa, lo hagan. Bible Project, como Biblia, está en inglés, Bible Project o Proyecto Biblia. Este es de Proyecto Biblia, tienen en YouTube, porque lamentablemente a muchos les da pereza leer, cuando en realidad los cristianos no podemos tener pereza para leer, si no, no somos cristianos, porque los cristianos estudiamos.
Pero este libro, hermano, este ministerio se dedica a hacer videos para que no tengan la necesidad de leer. Entonces usted va a poner Proyecto Biblia y va a poner, por ejemplo, el libro que le guste o le interese estudiar, Génesis, por ejemplo. Y entonces usted va a encontrar aquí un mini proyecto que se llama Lee la Biblia. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11. Bueno, ¿qué hace este ministerio? Les va a dar un panorama general del libro que van a estudiar y los va a motivar a estudiar. ¿Cómo lo van a hacer después de ver el video? De una manera concienzuda. Ya van a saber quién escribió el libro, ya van a saber en qué tiempo se escribió el libro, ya van a saber con qué propósito se escribió ese libro. Entonces les animo a que lo hagan. Mi esposa y yo lo hacemos. Hay veces que nos encontramos con libros que es necesario recordar el contexto histórico rápido. Un video de 5 minutos te hace tener un panorama de toda la escritura. Segunda recomendación, hay Biblias de estudio que son herramientas muy importantes para nosotros como creyentes. Yo no les recomiendo la Biblia de estudio Arcoíris. Esa Biblia, para mí, lo personal, es un fraude. Eso de pintar de colores la Biblia y ya es de estudio, para mí no lo es. Mejor compren una Biblia MacArthur de estudio, igual si lo gustan anotar. Y la Biblia MacArthur, por ejemplo, de estudio, en todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, les va a dar una introducción para que ustedes una vez más puedan leer ese libro con una concienzuda o un concienzudo conocimiento ya del libro, en un contexto histórico y general. Por ejemplo, el libro de Génesis. ¿Quién es su autor? Moisés. ¿En qué fecha se escribió? Se los acabo de mencionar. 1445 antes de Cristo. ¿No es así? Pero nos habla desde temas como de la creación, 4000 antes de Cristo, hasta episodios, por ejemplo, como la Torre de Babel, como Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Cuál es el propósito del libro? Bueno, Dios como creador, ¿no es así? Se va a encargar, debido a la caída del hombre, a redimirle a través de las promesas dadas a un hombre, Abraham. ¿Sí o no? Ahí está. En una sola frase puedes contemplar todo el panorama de Génesis. Dios es el creador, Génesis 1 y 2. Debido a la caída del hombre, Génesis capítulo 3. Y se desengloba hasta el capítulo 11, viendo el pecado del hombre, ¿no es así? En la Torre de Babel, ¿sí o no? Dios se va a encargar de redimir a la humanidad a través de las promesas dadas a un hombre, Abraham. ¿Sí o no? Y ahí está Génesis capítulo 12 hasta el final. La historia de los patriarcas. Rapidísimo, sencillo. Entonces, háganlo, hermanos, es de suma importancia. Siguiente, por favor, diapositiva. Vamos a contemplar ahora el Nuevo Testamento, ¿vale? Igual, testamento, contrato, pacto, acuerdo. ¿Por qué nuevo? ¿Por qué se le llama así? Porque narra el nuevo pacto dado por Dios a su iglesia. ¿Sí o no? Nuevo Testamento. La importancia de estudiar el Nuevo Testamento es igual de importante que estudiar el Antiguo Testamento. Pues consiste en que sin él sería imposible contemplar la plenitud de la revelación del plan de redención de Dios. Ok, en el Antiguo Testamento están las promesas de un Mesías, pero en el Nuevo está el cumplimiento. ¿No es así? Por ejemplo, el Nuevo Testamento narra el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la persona del Señor Jesucristo, su proclamación en el Evangelio y su culminación total en la gloria eterna. Apocalipsis. ¿Sí o no? Necesitamos entonces todos nosotros estudiar de una manera concienzuda, diligente el Nuevo Testamento. Siguiente, por favor. El progreso de la revelación del Nuevo Testamento, inicialmente con el Evangelio según San Mateo, primer libro, por así decirlo, del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, que se escribió aproximadamente en el año 50
después de Cristo. Su autor, aquel que era publicano, pero después fue un hombre salvado por la gracia de Dios y constituido apóstol de Jesucristo. Y termina esa revelación con la revelación del Apocalipsis en el año aproximadamente 95 después de Cristo. Esa revelación dada ¿a quién? Al apóstol Juan, cuando fue exiliado a la isla de Patmos. ¿Lo recuerda? Eso significa que la revelación del Nuevo Testamento fue durante un periodo aproximado de 50 años. Muy, muy poquito. No es ni el 5% del tiempo que demoró el Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo demoró la revelación del Antiguo Testamento? 1000 años. Y el Nuevo se culminó en aproximadamente 50 años. Nada más 50 años. Aunque de los sucesos que se hablan, igual que el Antiguo Testamento, son más amplios históricamente. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo. Obviamente Cristo no nació antes del 50 después de Cristo, ¿no? Entonces nos habla igual. Aunque fue dada en un periodo de 50 años, nos habla de cosas más extenuantes. Y tenemos igual una gráfica, como le repito, si no las alcanza a copiar, se las paso. El nacimiento de Cristo en el año aproximado 6 después de Cristo. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Cristo nació en el 6 después de Cristo? Bueno, ahí algún historiador, si toma alguna fecha, cometió un error, pero bueno, teóricamente está comprobado que Cristo no nació en el año 0, nació en el 6, aproximadamente después de Cristo. Ahora, Herodes, por ejemplo, el Grande, igual la Escritura lo narra, ¿se acuerda? En el Evangelio según San Mateo. Eso ocurrió aproximadamente en el año 4 después de Cristo, el bautismo de Cristo en el 26 después de Cristo, la crucifixión y resurrección de Cristo en el año 30, ¿no es así? Ahora sí podemos decir año 30 nada más, ¿no? Martirio de Esteban y conversión de Pablo en el año 32, martirio de Jacobo en el año 44, el primer viaje misionero de Pablo en el año 48, el concilio de Jerusalén en el año 50, el segundo viaje misionero de Pablo en el año 51, el tercer viaje misionero de Pablo en el año 53, su primer encarcelamiento en Roma de Pablo en el año 60 después de Cristo. Y estas dos no las narra la Escritura, pero las agregué para que tengamos un panorama histórico de cuando se escribió el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el martirio de Pedro y Pablo fue en el año 66 después de Cristo. Y Juan es desterrado a Patmos. Tal vez eso sí, ¿no? Apocalipsis en el año 95 después de Cristo. Ahí están, hermanos, los hechos o fechas de hechos que narra el Nuevo Testamento, para que podamos contemplarlo. Cuando contemplamos la crucifixión, ¿en qué año? El nacimiento, ¿en qué año? El tercer viaje misionero, ¿en qué año? Tan solo pensar en los viajes misioneros de Pablo. Uno salta a ellos a través de los versículos, gira la hoja y ya está en el segundo viaje, gira la hoja y ya está en el tercer viaje, ¿sí o no? Pasaron años. Años pasaron. Siguiente diapositiva, por favor. Los detalles de toda esta narrativa, todo esto que acabamos de ver, desde el nacimiento de Cristo hasta el destierro de Juan en la isla de Patmos, son explicados en los 27 libros del Nuevo Testamento, divididos en 3 categorías, por favor. Libros históricos, las cartas y los libros o el libro profético. Los históricos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. ¿Por qué son llamados así? Narran sucesos históricos, ¿no es así? Cartas, Romanos, hasta Judas, ¿sí o no? La mayor de ellas escritas por Pablo, ¿no es así? Desde Romanos hasta Filemón. Y las cartas generales escritas, por ejemplo, Hebreos, autor desconocido, Santiago por el medio hermano del Señor Jesús, primera y segunda de Pedro por el apóstol, primera a tercera de Juan por el apóstol Juan, Judas, escrita por el medio hermano del Señor Jesucristo, Apocalipsis, escrita por el apóstol Juan. ¿No es así? Podemos contemplarlo. Y mire, hablando acerca de la importancia que tiene esto, es bien importante.
Porque, por ejemplo, las cartas, la mayoría de ellas nos hablan acerca de doctrina eclesiástica, bíblica. La salvación por gracia mediante la fe, la perseverancia de los santos, ¿sí o no? El bautismo. Y por ejemplo, los libros históricos no nos hablan de doctrina. Simple y sencillamente cometen el acto de narrar hechos históricos. ¿Qué importante tiene esto? Por ejemplo, el libro de Hechos nos dice que Pedro bautizó a los judíos ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Y algunos toman esa parte de un libro histórico para decir que el bautismo, cuando bautizamos, debemos bautizar solo y exclusivamente en el nombre de Jesucristo. ¿Sí o no? No puedes tomar de un libro histórico una doctrina. Ese libro histórico solamente tiene ese propósito, narrarte historia, punto. Aprendemos de ella, sin lugar a dudas. Pero no es igual que una carta la cual te va a enseñar doctrina, el significado del bautismo, el propósito del bautismo, ¿sí o no? Nosotros sabemos, hermanos, que bíblicamente, ¿no es así? El bautismo no tiene poder para salvar. El bautismo solamente es un arrepentimiento público. Y esos hechos de se bautiza en el nombre de Jesús o se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es importante. Lo importante es qué significa el bautismo y si verdaderamente tienes arrepentimiento. Porque Pedro bautizaba en el nombre de Jesús y lo narra así Hechos porque eran judíos. Sin lugar a dudas, Pedro bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el libro de Hechos, cuando Lucas narra eso, subraya el nombre de Jesús exactamente para entender que eran judíos los que se estaban bautizando y eso reflejaba que habían creído que Jesús era el Cristo, era el Mesías prometido al pueblo de Israel. ¿Sí o no? Importante entenderlo. Hermanos, ¿están aquí? Bueno, siguiente por favor diapositiva. Igual como resumen en el Antiguo Testamento, como podemos contemplar, el Nuevo Testamento fue revelado en un periodo de 50 años aproximadamente, el cual narra sucesos de un periodo de 100 años. Desde el nacimiento de Cristo, un poquito antes a lo mejor, ¿sí o no? Con la anunciación, hasta después. Juan es desterrado a la isla de Patmos y recibe el Apocalipsis. Fue un periodo de 100 años. ¿Se acuerda el Antiguo Testamento cuánto tiempo narra? 4,000 años. El Nuevo Testamento narra 100 solamente. Bueno, para un correcto estudio y comprensión bíblica es necesario tener un panorama general de todo el Nuevo Testamento. Una vez más, la tarea. Ahí está el ministerio de Proyecto Biblia. Lee la Biblia. Por favor, háganlo, hermanos. Mateo, vean el video. Háganlo una vez al día. 5 minutos de su tiempo les va a costar. En 66 días ya contemplaron todo el panorama, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Si ocupan 10 minutos de su tiempo, en un mes. Si ocupan 20 minutos de su tiempo viendo esos videos, lo pueden hacer en ¿cuánto? 2 semanas, ¿no? Entonces, háganlo, hermanos, por favor. Es de suma importancia. Siguiente, por favor. Dato importante. La Biblia, hermanos, no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje nos muestran a uno que es mejor, que es mayor, que es verdadero, Cristo. Esto ya lo hemos estudiado en su momento, los días jueves, el año pasado y antepasado, contemplamos una serie que se tituló Cristo en el Antiguo Testamento. Contemplando eso, que la historia de la redención en Cristo es la historia de la Biblia. ¿Cómo es esto? Génesis, Dios crea al hombre, el hombre cae en pecado. Desde ahí
¿Recuerda la promesa al hombre? Específicamente a la mujer. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, le dijo. Esta te herirá en el calcañar, pero tú le aplastarás la cabeza. ¿Qué significaba esa promesa? Que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. A pesar de ahí comienza la historia de la redención. Y se va desenvolviendo. Y a través de todas esas historias que nos narra la Biblia, son historias que nos muestran a Cristo y cómo había de venir. En el Nuevo Testamento se cumple, viene Cristo, ¿no es así? Y ahora anunciamos el retorno de Cristo, pues Cristo al final de todo triunfará. La historia de la redención se culminará. Iniciamos en el paraíso, Génesis, ¿sí o no? Apocalipsis, ¿en dónde termina? En el paraíso. Una vez más. La historia de la redención en Cristo es la historia de la Biblia. Como un hilo que nunca se rompe, se desenvuelve desde la caída del hombre en pecado hasta su total redención. Cristo es el centro de toda la Biblia. Y mire, habla su Biblia, Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 27. ¿Se acuerda? El Señor va y se encuentra con dos discípulos que iban rumbo a Emaús y estaban tristes y desconsolados porque el Mesías había sido crucificado. ¿Y qué les dice Cristo en el versículo 26? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés. ¿Qué significa eso? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los libros escritos por Moisés. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso significa que podemos encontrar a Cristo en todos los libros de la Biblia. No solo en el Nuevo Testamento. No sé usted, pero a mí en la escuela de niños, de alguna manera errónea, me enseñaron a que la historia de David era una, y la historia de Sansón era otra, y la historia de Jonás era otra, y la historia de Cristo era otra. No es así. La historia de la Biblia es la historia de Cristo. Sansón, David, Jonás, etcétera, etcétera, los jueces, los reyes, Ruth, párele de contar, están apuntando hacia Cristo. Pablo dice que son lo escrito anteriormente era la sombra de lo que había de venir. Y Juan 5:39, ¿se acuerda qué dijo Cristo? Y es una exhortación para nosotros hoy: escudriñad las escrituras, porque éstas dan testimonio de mí. ¿Qué significaba escrituras en ese momento? ¿Jesús estaba hablando del Nuevo Testamento? No, en ese momento el Nuevo Testamento no existía. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Y dijo que en el Antiguo Testamento daba testimonio de él. Siguiente, por favor, diapositiva, que nos da ejemplo de esto. Cristo, hermanos, es prometido a través de la bendición del linaje de Abraham. Son ejemplos para que vea cómo Cristo está en toda la Escritura. Y hermanos, aquí nos podríamos pasar hablando de este tema muchísimo, pero no lo podemos hacer. Pablo habla acerca de eso en su carta a los Gálatas, ¿no es así? En él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Pues usted es mexicano y está siendo bendecido por Dios a través del linaje de Abraham, quien es Cristo Jesús. Cristo es visto en la Pascua, así como él sería el verdadero Cordero de Pascua. Aquel Cordero sacrificado para que tú y yo no muramos. Y cuando Juan el Bautista ve a Cristo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La crucifixión de Cristo fue prevista. ¿Se acuerda? Los salmos que hablaban acerca de eso. Mis enemigos horadaron mis manos y mis pies. Echaron mis prendas a las suertes, ¿sí o no? Etcétera, etcétera, etcétera.
Isaías tan solo 53 fue escrito 700 años antes de que viniera el Señor, imagínense. Es algo increíble. El reino, dominio y la gloria futura de Cristo fueron previstos por Daniel. Daniel contempló un reino que no era como el de estos hombres, un reino simplemente mortal, un reino terrenal, un reino que tenía fin. Venía un reino eterno. Está por venir. Siguiente, por favor. Hay un mejor y verdadero Adán, del cual nos habla Romanos 5. Adán falló como nuestro representante, ¿sí o no? Pero Pablo ahí habla en Romanos 5 que Cristo ahora es nuestro mejor y verdadero representante. Hay un mejor y verdadero Abel, nos dice Hebreos, de la sangre que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel clamaba por justicia, por venganza, ¿sí o no? La sangre de Cristo clama para nosotros perdón y misericordia, ¿sí o no? Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, como ya lo vimos. Hay un mejor y verdadero Jonás, que no solamente el tercer día salió de un pez, sino que resucitó en poder y gloria. Hay un mejor y verdadero sacerdote que traspasó los cielos, nos dice Hebreos 4. Hay un mejor y verdadero rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando vayamos a la Escritura, necesitamos contemplar todo esto. El autor, la fecha, el tema, el propósito y a la par en todo el panorama, que es Cristo, el centro de toda la Escritura. No sé usted, hermanos, pero la realidad es que este conocimiento hace falta mucho en las iglesias. Hace falta mucho en las iglesias. Los errores doctrinales y de enseñanza se deben a ir a la Escritura, hermanos, con o sin diligencia, sin estudio, sin perseverancia, sin respeto ante ella. Si a los libros, como les repito, seculares, les tratamos con respeto, tenemos cuidado, ¿verdad?, de no sacarlos de su contexto general, histórico, gramatical. ¿Cuánto más no lo deberíamos hacer a la palabra de Dios, a la Escritura? Prepararnos, hermanos, estudiarla con diligencia, tratarla con respeto. Miren, yo a muchos, ahorita los veo así, a muchos. Están así, miren, están cayendo ya. Casi hasta me corro por ustedes para que no se caigan. Pues, hermanos, luego uno entiende por qué, su condición espiritual. O sea, uno ahora entiende luego por qué están como están. Porque no tienen amor por la palabra de Dios. Les pesa tanto, hermanos, el conocimiento de Dios. No van a conocer a Dios a través de esa manera, con esa actitud. No lo van a hacer. Cuando la época de la Reforma Protestante llegó, hermanos, se entendió claramente que la religión cristiana no era para los ignorantes. Que el no leer, el no estudiar, déjelo para los católicos. No les gusta estudiar, simplemente hacen lo que se les dice y ya. Pero nosotros como cristianos, si no está escrito en la palabra de Dios, no lo hacemos. No lo hacemos. Y la iglesia está llena de tantos errores doctrinales, textos sacados de su contexto, hermanos. Se hacen cosas en la iglesia que Dios no demanda en su palabra. Debido, hermanos, a que no se acercan a ella con reverencia, hermanos. Porque no la estiman como algo precioso, como algo. Dios ha dejado su revelación, hermanos. Es su tarea y la mía acercarse a ella con toda diligencia. Y como conclusión, hermanos, de toda esta primera serie, es esta. Tiene usted en la pantalla un resumen de todo lo que vimos en estas 7 semanas. Dios, hermanos, quería que su palabra permaneciera para siempre. Preservación. Eso lo estudiamos, ¿está de acuerdo? Por ello, su manifestación escrita y proporcional, su revelación, también lo estudiamos. Fue guardada de error en sus escritos originales, inspiración.
y recopilada en los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, lo que llamamos canonicidad. A lo largo de los siglos se han llevado a cabo miles de copias y traducciones falibles. Sin embargo, puesto que hoy contamos con copias fiables de los originales y santos hombres de Dios usados para su gloria, el libro sagrado, este libro que tengo en mi mano, que los cristianos de hoy leen, estudian, obedecen y predican, merece llamarse sin reservas la palabra de Dios, puesto que su autor es Dios y por tanto es completamente veraz y digna de confianza. Wow, me encanta esa conclusión. Entonces, hermanos, cuando nos pregunten, ¿y este libro qué es? Hemos pasado 7 semanas estudiando y concluyendo que este libro es la palabra de Dios. Señor, te doy gracias en esta noche por tu misericordia, por tu gran amor, Señor, y por tu fidelidad. Por esta dicha, Señor, y bendito privilegio que nos concedes de acercarnos a ti, Señor, al conocimiento de tu palabra, Señor. Quita de nosotros toda indiferencia, toda apatía, toda pereza, Señor. Ayúdanos porque lamentablemente amamos muchas veces las cosas terrenales, Señor, las cosas materiales, inclusive cosas que a ti no te agradan, Señor. Pero cuando se trata de tu palabra, Señor, no parecemos acercarnos a lo que expresaban los salmistas: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, tu palabra para mí es más dulce que la miel, más valiosa que el oro refinado, más gloriosa que la plata refinada 7 veces, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser diligentes en el estudio de ella, Señor. Gracias por permitirnos conocerte más, por conocer de mejor y mayor manera tu palabra, Señor. Porque tenemos toda la confianza y toda la certidumbre que esta es tu palabra, que esta es tu revelación, que tú la inspiraste y por lo tanto es perfecta, inmutable, inerrante, infalible, autoritativa, Señor, suficiente para nuestra vida, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios amado, a no ser caso omiso, Señor, de ser personas diligentes y estudiosas de tu palabra, pues de ello depende, Señor, nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.